sepa que iba a hacer la presentación del hermano que va a dar la conferencia. Estoy muy contenta de todos los que han podido venir, de verdad, porque bueno, todos son muy importantes, todos son hermanos en Cristo. Y bueno, como Linz, pues es como la iglesia que yo nací, por eso tengo recuerdos comunes con el hermano Pablo, y es un honor para mí presentarme. Y como él me ha dicho, es verdad que aquí podéis ver todas las cosas que él ha hecho, ¿vale? Es que yo digo, no puedo memorizar todo lo que es, todo lo que ha sido hecho, pero yo me quedo con su parte humana, ¿vale? Su padre fue el fundador de la FIEIDE, con otros hermanos. Su madre también era de una familia muy conocida, hermana de don Samuel y la verdad. ¿Sí? Y pues a pesar de todo lo que él es, lo que él trae de bagaje, pues él ha brillado con su luz propia. ¿Y qué podríamos decir de él? Pues aparte de que es una persona muy cercana, de que gloria a Dios por personas como él, porque muchas veces piensan que los evangélicos no tenemos cultura, que somos los pobretones, ¿no? Pero tenemos personas tan ilustres como él, que ha hecho tantas cosas en España, en el extranjero, y todo eso, pues estamos muy agradecidos. Pero una cualidad que yo he estado preguntando, ¿cómo le definiríais? Pues es una cualidad que yo no tengo, y es que sabe escuchar, y eso es muy importante. Que sabe escuchar, sabe lo que yo he estudiado muchas veces, la escucha activa, pero no lo practico. Me esfuerzo, pero me cuesta mucho. Antes de que hablar la otra persona, estoy yo diciendo algo, ¿no? Y bueno, aparte de nuestro libro principal, la Biblia, pues él ha traído sus libros, bueno, la librería, y en especial este es el último, Guarda tu viña. Y he estado mirando, aunque lo compré esta mañana, pero no me da tiempo a ver nada, lo que pone detrás, y es muy importante para nosotros guardar nuestra viña, ¿no? Porque si no conservamos lo que somos nosotros, ¿cómo vamos a ayudar a otros? No acabamos rotos y eso. Pero me alegro tanto de que esté aquí, y hace poco en la célula estudiamos un libro, El aguijón en la carne, y me llamó mucho la atención muchas cosas, también entre otras cosas porque nombraba gente que yo conocía de Verdi y todo eso, pero me llamó mucho un apartado en el que él explicaba que las personas, Dios las usa aunque no sean perfectas, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Bueno, gracias a él, que él tiene muchas cualidades. Y yo recordaba de cuando fui a campamentos, el único que fui de pequeña, a Vallgorrina, y recordaba que me enseñaron una canción de maneras misteriosas sobre Dios a una hora. Y en este libro él explicaba cómo era ese autor, y a mí se me encogió el corazón. Y luego estuve mirando su biografía, y como una persona, ¿no?, que se ha intentado suicidar varias veces, que ha pasado crisis de fe, pudo escribirnos tan hermoso. Y me llegó al corazón, porque yo solo lo había cantado en ese campamento, me llegó mucho al corazón leer de este hombre, pero bueno, ahora le queremos dar paso a él y le damos muchas gracias a Dios por su vida, por todo lo que él es y todo lo que queráis saber de su biografía aquí, pero lo importante es lo que él es. Antes de que empiece el hermano Pablo la conferencia, los niños hasta 10 años pueden irse con Laura, está allí en la puerta. Si hay alguno de 11 o de 12 y se quiere ir, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Hace un año y medio, más o menos, Carlos Oliveira se presentó en la misma mesa a la hora del desayuno en el congreso de la FIEIDE, y me tendió una trampa y me hizo una invitación que era imposible de rechazar, y además avisando o invitándome con tantísimo tiempo, pues era mucho más fácil aceptar. Así que
si puedo estar con vosotros esta tarde, en buena parte es por el buen hacer de Carlos y del consejo de esta iglesia, que han preparado concienzudamente, con mucha ilusión, todo lo que tiene que ver con este aniversario. Gracias por la invitación. La verdad es que por algún momento no sabía si estaba en Colmenar o en Molins de Rey. Los hermanos de Molins son muy queridos también, y es un motivo de mucho gozo ver que os habéis desplazado en masa. Probablemente habéis ocupado casi un vagón entero de nave, y espero que tengamos ocasión de estrechar lazos posteriormente. Vamos a tener la exposición de este tema en dos partes. La primera parte será la principal, y posteriormente tendremos como un cuarto, un tercio para acabar de explicar. Espiritualidad y fe en el siglo XXI. De hecho, el título exacto es espiritualidad a secas, no espiritualidad cristiana, sino espiritualidad y fe en el siglo XXI. Lo de cristiana lo veremos después, pero es solo una de las partes de la espiritualidad. La sociedad en la que vivimos se jacta de no creer en Dios, sobre todo en el Dios del cristianismo. Sin embargo, sigue latiendo en el corazón de cada ser humano la misma necesidad de Dios que el salmista expresa como sed de Dios. Por ello, se han creado en este siglo nuevas formas de espiritualidad y se han creado nuevos dioses. Lo que podríamos llamar los Baales del siglo XXI. Religiones laicas ante las que el hombre se arrodilla con el mismo fervor con que lo hacían en la antigüedad ante un trozo de madera o de metal. Estas nuevas formas de espiritualidad en Occidente hoy son el resultado de la forma de ser de este siglo. La forma de ser de este siglo es, como en expresión del apóstol Pablo, la moda, lo que hoy más se lleva, lo que de alguna manera estamos constantemente apreciando en los medios de comunicación, hoy en día a través de las redes sociales, a través de los influencers, a través de las vidas de los artistas, de los deportistas de élite, es lo que estamos viendo. Y por ello vamos a empezar nuestra charla, la conferencia, analizando en primer lugar, este será el primer punto, el contexto social. El contexto social en el que están apareciendo estas nuevas formas de espiritualidad. Vamos a analizar lo que el apóstol Pablo llamaba la forma de ser de este siglo. ¿Se oye bien? Sí, ¿no se oye un profe? ¿Se oye bien? Muy bien. Antes vamos a tener una perspectiva histórica, una breve perspectiva histórica. Fijaos en estos tres pasos que os voy a comentar. En el siglo XIX, ¿cuál fue la expresión sobre Dios que más fortuna hizo, que resumió perfectamente el espíritu del siglo XIX? ¿Lo recordáis? Dios ha muerto. Dios ha muerto. Frase acuñada por Nietzsche, el filósofo, pero que reflejaba todo el espíritu de la Ilustración. Ahora somos cultos, ahora tenemos formación,
Ahora ya no necesitamos a Dios. Dios forma parte de un pensamiento mágico religioso primitivo, poco desarrollado. Por tanto, el que es creyente, el que cree en Dios, demuestra que es todavía una persona primitiva, menos desarrollada, inculta, como diríamos en nuestros días, alguien que necesita crecer. Dios ha muerto. En el siglo XX, en cambio, la idea no es la muerte de Dios, sino la secularización de Dios. Dios secularizado. Dios no es enterrado, sino que es secularizado. Se busca aprovechar del cristianismo aquellos aspectos que tienen una implicación social beneficiosa, concretamente todo lo que se refiere a la justicia social, la acción social, etc. De ahí surgen las llamadas teologías de la liberación. Una teología de fondo netamente marxista, en el fondo teologías marxistas. De hecho, no podemos olvidar que el marxismo, como algunos han dicho, y aunque esto a algunos líderes de izquierda les hace rechinar los dientes, pero es la pura verdad, el marxismo es una herejía del cristianismo. El marxismo, y no es casualidad, porque Marx, como sabéis, era judío, de origen judío, el marxismo contiene en su esencia las verdades fundamentales del cristianismo en cuanto a justicia social, es decir, en cuanto a la dimensión horizontal del cristianismo. Pues bien, esto se aprovecha en el siglo XX y se seculariza a Dios. La espiritualidad, que como veremos después tiene dos alas, la búsqueda de Dios y la preocupación por lo humano, pues la búsqueda de Dios la cortamos, esta no la queremos, pero sí aprovechamos del cristianismo la preocupación por lo humano, la secularización de Dios, un Dios humano. La cristología del siglo XX toda gira alrededor de este Cristo humano, que es un modelo para los pobres, para la justicia social, etc. Lo que os estoy explicando no es teología, no es complicado, es la vida de cada día, porque lo estamos viendo. En el siglo XXI, ¿qué ha pasado en el siglo XXI? Si en el siglo XIX matamos a Dios, en el siglo XX secularizamos a Dios, en el siglo XXI diluimos a Dios. El Dios diluido. El Dios es difuminado en una espiritualidad difusa en la que todos somos Dios. Dios lo llevo yo dentro. Esta energía, esta espiritualidad que vamos a ver después en detalle. Dios es diluido en mi interior de tal manera que deja de ser un tú objetivo ahí fuera para ser una prolongación de mi yo, de mi energía interior. Después profundizaremos hasta en este punto. Aquí estamos ahora. Si nos preguntamos dónde estamos hoy en la evolución histórica de la espiritualidad, aquí es donde estamos ahora. ¿Me habéis seguido hasta aquí? ¿Os acordaréis de los 3 pasos? Matar a Dios, secularizar a Dios, diluir a Dios. Y si observamos nuestra sociedad, hoy veremos 2 rasgos con el tema de la espiritualidad. En primer lugar, aunque os parezca sorprendente, nuestra sociedad es muy creyente. Es muy creyente. El pensador francés católico Paul Claudel anticipó hace ya muchos años, hace 40 o 50 años, tiene mérito, que tuviera esta visión, este discernimiento espiritual, dijo, el siglo XXI será religioso o no será. Acertadas palabras. Sin duda, su profecía se está haciendo realidad. El hombre hoy cree. Es una idolatría, como decíamos antes, más sofisticada, pero tan fanática y vacía como la de los baales primitivos.
¿Por qué? Porque cuando se diluye a Dios, cuando se deja de creer en Dios, como dijo el pensador irlandés Chesterton, un hombre brillante por sus aforismos, uno de los grandes pensadores cristianos de los últimos 100, 150 años, Chesterton decía: cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Es decir, cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada. No puede dejar de creer en nada. Cree en cualquier cosa. Y así podemos hablar hoy, en el año 2025, de un neopaganismo. Estamos viviendo en una época de neopaganismo absorbente y atractivo para muchos. Neopaganismo que guarda un parecido extraordinario con la Atenas del siglo I que Pablo describe en el capítulo 17 de Hechos. Recordáis que Pablo dice: en todo observo que sois muy religiosos. Ahí lo tenemos. ¿Creyentes? Claro que sí. Claro que creían, pero creían en sus dioses, una espiritualidad muy religiosa, pero muy pagana. Siglo I, siglo XXI. 20 siglos han pasado, estamos exactamente igual que estábamos en Atenas del siglo I. Igual, no ha cambiado nada. Una espiritualidad sin Dios es el primer aspecto que resalta a nuestros ojos. Una espiritualidad laica, pagana. Esto es lo primero que observamos. Hemos observado en primer lugar que nuestra sociedad hoy es muy creyente. Observamos una segunda cosa, un segundo rasgo en el siglo XXI. Observamos que la seducción viene de Oriente. La seducción viene de Oriente. Muchas personas hoy están encantadas, entre comillas, encantadas, con la espiritualidad oriental. La fascinación por las formas orientales de meditación y de religión, en sus diferentes maneras que ahora veremos, es el segundo rasgo descollante de nuestra espiritualidad. Atención al dato que diría el periodista: el budismo está colonizando Europa. El budismo está colonizando todas y cada una de las áreas de nuestra vida, de formas sutiles, pero lo está logrando. Según un amplio reportaje publicado en la revista Time, que como sabéis es una de las revistas más prestigiosas, quizás con más autoridad en el mundo, dice: el budismo ha conseguido miles de convertidos en Europa en los últimos 30 años. Muchas personas simpatizan con ideas y prácticas de naturaleza netamente panteísta y sincretista, propias del budismo. A la gente hoy le parece encontrar en el budismo el remedio para vidas vacías de sentido y llenas de estrés. Vidas vacías de sentido y llenas de estrés. Y esta combinación, por lo que veremos después, crea un caldo de cultivo extraordinario para la meditación oriental que se está infiltrando en todos los círculos de nuestra sociedad y es pregonada como una forma de relajación en psicología, en medicina, en todas las áreas de la vida. Diversas formas de meditación budista se han convertido en un signo de distinción, casi en un símbolo de estatus entre artistas,
deportistas de élite que se jactan de su tranquilidad en determinados momentos, incluso en las áreas intelectuales y las profesiones liberales. El budismo está seduciendo a Occidente. Permitidme un ejemplo realmente significativo. Steve Jobs. Todos sabéis quién es Steve Jobs, ¿verdad? El fundador, un empresario informático de muchísimo éxito, destacado e influyente líder de opinión. Jobs falleció en el año 2011 de un cáncer de páncreas, y mandó que el día de su entierro se regalara a cada uno de los 400 asistentes a su funeral, que se dejara un regalito en el asiento con un ejemplar del libro Autobiografía de un Yogi. Este libro es un libro escrito por un maestro oriental, Paramahansa, un maestro zen, que según el biógrafo de Jobs, de Steve Jobs, Jobs lo leyó, cito textualmente, por primera vez siendo adolescente. Atención, 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 las lecturas y las influencias que reciben los adolescentes, porque esta es la época en que uno está, si me permitís ponerlo en términos laicos y seculares, construyendo su identidad religiosa. La adolescencia es muy importante. ¿Qué leen nuestros adolescentes? Magda nos hablará después de libros. Qué importante es seleccionar las lecturas. Ahí tenéis Steve Jobs. A los 14 años lee por primera vez Autobiografía de un Yogi. Y su biógrafo sigue diciendo, y desde entonces lo había leído una vez al año. ¿Os suena familiar esto? ¿Qué hacemos nosotros con la Biblia? La lectura de la Biblia en un año. Bueno, pues Jobs lo hacía con este libro. Tanto le había inspirado y tanto era su entusiasmo por esta forma de meditación que quiso compartirlo con todos los que asistieron a su entierro en tan señalado momento. Cuidado, que no es poca cosa. Cientos de líderes influyentes en los negocios, la política y la cultura tuvieron así contacto con la fe budista zen de Jobs en su entierro. Si esto lo hubiera hecho un destacado líder laico evangélico, ¿qué habría dicho a la prensa? No sé si en castellano existe esta expresión, en catalán decimos habría puesto el grito en el cielo. Poner el grito en el cielo. Y sin embargo, la predicación budista, el proselitismo budista, abierto y respetuoso, no lo estamos criticando. Steve Jobs era un convencido, había cambiado su vida. Lo comparte y es alabado. Este es el siglo XXI, una creciente tolerancia y simpatía hacia el budismo y sus formas de meditación, que contrasta con una creciente indiferencia u hostilidad hacia la inmensa herencia judeocristiana, incluido su extraordinario patrimonio ético, moral y cultural. No es este el tema de esta tarde, pero no puedo evitar decirlo porque creo que es el momento. Se están destruyendo los valores morales que han sostenido a Occidente durante 20 siglos y se están destruyendo a conciencia en este cinismo de la cultura woke que llama deconstrucción. No sé por qué lo llaman deconstrucción, por qué no lo llaman deliberadamente, lo llaman derribos. El derribo del cristianismo a conciencia.
estamos viendo los resultados. Estamos viendo los resultados. Esta mañana habéis tenido un taller sobre el suicidio. Podríamos hablar de otras formas que demuestran este derrumbe de los valores que han sostenido a Occidente durante siglos. Bien, este es el paisaje moral, la forma de ser de este siglo que estamos viendo en este momento en que se ha sustituido la verdad por mi verdad y se rinde culto a unos ídolos intocables que son los que veremos dentro de un momento. Hasta aquí el primer punto, pero no os asustéis que vamos bien de tiempo y acabaremos a la hora. Pasamos a un segundo aspecto. Hemos visto el contexto social, cultural. Vamos a ver ahora las dos variantes de la espiritualidad postmoderna. Las dos variantes de la espiritualidad postmoderna. La espiritualidad de este hombre del siglo XXI tiene dos variantes, una atea y otra creyente. En teoría, deberían ser muy distintas y, sin embargo, tienen en común un punto significativo. Comparten algo en común. Ambas abrazan con entusiasmo estas formas orientales de meditación y una espiritualidad interior. La espiritualidad que está dentro de mí. No es casualidad. Hoy en día se busca cualquier forma de espiritualidad, cualquier forma de religión que cumpla tres objetivos. Tres. Uno, que me haga sentir bien, me relaje. Dos, que no me exija esfuerzo ni compromiso. Tres, que no limite mi libertad personal. Si habéis escuchado atentamente, os daréis cuenta que cada uno de estos aspectos refleja uno de los tres grandes ídolos de nuestra época. Una religión que me haga sentir bien. El ídolo, el hedonismo. El hedonismo, la búsqueda del placer y en lo posible la renuncia del sufrimiento a cualquier precio, que me haga sentir bien. Nirvana, nirvana, nirvana. Relajación del budismo, por ahí vienen todas las formas. Una técnica ansiolítica. El columnista del diario El País, Manuel Vicent, un hombre muy agudo, no creyente, decía: yo todo lo que puedo encontrar en el budismo lo encuentro en una tableta de Valium, en una tableta de diazepam. Y es verdad, es verdad. El budismo y todas sus meditaciones, la nueva era, que en el fondo es un budismo a la carta, una mezcla de todo, después lo veremos, no es más que una religión que busca que me haga sentir bien. Hemos dicho, en segundo lugar, que no me exijan esfuerzo ni compromiso. ¿Cómo le llamamos a esto? Pragmatismo. El pragmatismo. El beneficio inmediato. Si requiere compromiso, fuera. Y en tercer lugar, que no limite mi libertad personal. Mi vida privada es mi vida y nadie tiene que meterse en ella. Nadie ahí arriba me tiene que decir cómo he de vivir. ¿Quién manda? ¿Manda alguien ahí arriba? No. Mando yo aquí abajo. Este sería el resumen de esta espiritualidad. Es una mezcla, si os vais fijando, es una mezcla de espiritualidad interior y egoísmo, que busca sus propios intereses. En el fondo, es una religión en la que Dios eres tú mismo. Hay en Cataluña
periódico muy conocido, La Vanguardia, que tiene en su última página un espacio muy valorado y muy leído que se llama La Contra. La Contra es una entrevista que se hace a diversos personajes. Y al principio arriba, en forma de resumen, preguntan por las creencias. Un porcentaje muy alto de los que responden, y son gente normalmente líderes de opinión, gente muy influyente, artistas también, etc. Dicen: yo creo en mi energía interior. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bien suena!, ¿verdad? Yo creo en mi energía interior. Pero esta frase engloba todo lo que estamos diciendo. En el fondo, mi Dios soy yo. El centro de mi vida soy yo. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? El estilo de vida en Occidente hace que la gente viva un exceso de acción y un defecto, una falta de reflexión. Un exceso de acción y una falta de reflexión. Demasiado ruido y demasiado poco silencio interior. Demasiada actividad y demasiada poca pausa. En otras palabras, el hombre de hoy necesita urgentemente formas, maneras de relajarse, desconectar, pasar momentos de liberación. ¿Os suenan familiares todas estas palabras? ¿Os suenan familiares? Y esto hace que se busquen constantemente ideologías, religiones, actividades ansiolíticas, antiestrés, que me den mucho y que no me exijan nada. De esta manera, las nuevas formas de espiritualidad que estamos comentando se convierten en una tierra prometida a la que se peregrina con fe y con entusiasmo. Fijaos, damos un paso más, que para este tipo de fe o de espiritualidad no hace falta religión. Yo soy espiritual, pero no soy religioso. Esta frase la estaréis oyendo constantemente. Soy espiritual, pero no soy religioso. Esto es una incoherencia. Es una incoherencia total. Es imposible ser espiritual sin ser religioso. La palabra religioso es muy interesante, el origen de la palabra, porque automáticamente desmonta este argumento. Religar. La religión nos liga siempre a algo. La religión, en este caso, nos religa a Dios. Pero si quieres una religión sin Dios, te religas a ti mismo. La religión te religas a ti mismo. Por tanto, pretender que eres espiritual sin ser religioso es una cosa que es una incoherencia. No tiene ningún sentido. Hoy se cree en Dios, pero es un Dios pequeño, hecho a medida de mis necesidades e intereses. Podríamos decir, resumiendo, que no vivimos una época de ateísmo, sino una época de microteísmo. El microteísmo, es decir, hemos reducido a Dios a algo tan pequeño que lo pongo en el bolsillo o en el fondo de mi corazón, esta energía interior de la que estoy hablando. La idea de un Dios personal, un tú objetivo, sobra porque ata, limita. Muy bien, ¿qué tal vais? ¿Vais bien? Estamos más o menos en la mitad, estaremos unos 5 o 10 minutos más y después haremos el descanso, haremos la pausa. Aquí empezamos a entender la extraordinaria popularidad del New Age, la nueva era, o como hemos dicho antes, del budismo y sus técnicas Zen, el yoga, etc. Ofrecen mucho y exigen nada.
Ofrecen mucho a nivel de antiestrés, ansiolítico y exigen poco. Esta espiritualidad puede ser tan light, tan ligera, que, como hemos dicho antes, llega a ser atea, la variante atea. Puede haber, por tanto, el microteísmo, empequeñecer a Dios, o la espiritualidad atea. Bien, antes de hacer el descanso, vamos a tratar un tercer aspecto que lo he titulado Dime cómo es tu Dios y te diré cómo es tu espiritualidad. Dime cómo es tu Dios y te diré cómo es tu espiritualidad. En el primer punto hemos hablado del contexto social. Ahora damos un paso más y pasamos del contexto social al terreno personal y moral. El concepto de Dios que yo tengo de Dios va a determinar mi espiritualidad y mi fe. Y ahí radica la clave de todo y llegamos a la pregunta cumbre de esta tarde, la pregunta más importante de esta conferencia. ¿Qué o quién es Dios para ti? ¿Qué o quién es Dios para ti? Tu espiritualidad, tu fe, va a ser un fiel reflejo del concepto que tengas de Dios. En palabras del teólogo Packer, James Packer, cito textualmente, la confusión en cuanto a Dios que caracteriza a nuestra época es lo peor que hemos conocido en el cristianismo desde que la teosofía gnóstica intentó tragarse al cristianismo en el siglo II. Cita con mucho gancho, con mucha garra. Es lo peor que hemos conocido desde que la teosofía gnóstica intentó tragarse el cristianismo en el siglo II. Cuidado, según Packer, estamos ante la amenaza más grande contra el cristianismo desde el siglo II. Y si alguien quiere saber de qué va esta teosofía gnóstica y el peligro, teosofía gnóstica, el peligro que supone, leer la carta a los colosenses del apóstol Pablo, porque es una apologética formidable del cristianismo con relación a este peligro. Para muchas personas hoy, Dios no es alguien ahí afuera, sino alguien dentro de mí. Este Dios subjetivo es en realidad, como hemos dicho antes, una extensión de mi yo, una proyección de mi psique. No deja de ser paradójico e irónico que estas formas de espiritualidad moderna, sin Dios y sin religión, caen justamente en aquello de lo que nos han acusado a nosotros los cristianos desde hace muchos años. Toda la vida. ¿De qué nos acusan? Freud fue el campeón de poner este argumento. Dios no es más que una proyección de tu deseo. Esto es exactamente lo contrario. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el fenómeno contrario realizado por estas personas. Dios, para ellos, para estas personas, para este tipo de espiritualidad, no es más que una proyección de sus deseos y necesidades. Si alguien se fabrica un Dios a su manera, es el hombre posmoderno con sus nuevas espiritualidades. Ahí sí que Freud debería entrar a criticarlo. Porque es Lázaro, que es un reflejo de mis deseos. Esta espiritualidad moderna adora a un Dios interior. Terminamos. Cuando la espiritualidad es solo una energía dentro de ti, entonces la meditación se reduce a mera relajación, a mera introspección. En una palabra,
La meditación, y esto es lo que vemos en el Zen, en el yoga, la meditación es un viaje a tu interior, para conectar con esta energía y conseguir, comillas, cita textual, muy interesante esta expresión, y conseguir el desarrollo armónico del yo. Conseguir el desarrollo armónico del yo a través de ir meditando en ti mismo. La verdad es que los que conocemos ya en el mundo de la psicoterapia y somos psicoterapeutas profesionales, sabemos muy bien que la introspección, el intentar conectar con los fondos de tu corazón, lejos de llevarte al desarrollo armónico del yo, nos lleva a la frustración y a las cloacas de nuestra vida. Cuando hurgamos en lo que hay dentro de nosotros, como decía C.S. Lewis, encontramos un zoológico de pasiones. Esto está muy lejos del desarrollo armónico del yo. A través de la introspección llegamos a la desesperación, pero no al desarrollo armónico del yo. Bien, son las 7:15. Creo que vamos a dejarlo así. Después, brevemente, durante unos 15-20 minutos, no más, hablaremos de la nostalgia del Edén y del resumen de la espiritualidad cristiana. Se refiere a este vacío y lo describe como una nostalgia de o por lo absoluto, absoluto con mayúsculas, nostalgia por lo absoluto, que según él, esta nostalgia por lo absoluto es el resultado, cito textualmente, el resultado del vacío moral y emocional en la cultura occidental debido al declive de los sistemas religiosos formales. Muy interesante que alguien no creyente y una mente tan lúcida como Steiner apunte justamente a esta idea, apunta a la evolución moral. Esto que podemos expresar pues en términos pues así filosóficos, el salmista lo expresa de manera muy poética, para vosotros muy conocida. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de Dios. Ahí lo tenemos. Ahí está el origen misterioso de esta necesidad de creer que, como decía Chesterton, es imposible de apagar, porque cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. En cualquier cosa. Mi alma tiene sed de Dios. El hombre puede proclamar la muerte de Dios, insisto, pero no puede eliminar la sed de Dios. Es como una añoranza profunda de aquel estado original donde el Creador se relacionaba con nosotros, con el ser humano, en una armonía perfecta. ¿Qué significativo es? A mí me llama muchísimo la atención que en la meditación oriental, por ejemplo el yoga, el zen, en la meditación oriental se busca, cito textualmente, estar en armonía con el cosmos y la naturaleza. Estar en armonía con el cosmos y la naturaleza. Sin saberlo, sienten la sed de Dios de la que habló el salmista, pero buscan, por desgracia, en aguas que no apagan esta sed, como dice el Señor Jesús mismo en Juan capítulo 4, o como dice Jeremías, en cisternas rotas que no retienen agua. En este sentido, la separación de Dios es la principal fuente de ansiedad. Porque nuestra necesidad más profunda es la necesidad de Dios. El propio psiquiatra tan conocido, Jung,
En una cita muy famosa, dijo, cito textualmente, nunca he visto un solo caso de neurosis que finalmente no tuviera un origen existencial. He hablado sobre este tema en la universidad, en las facultades, bastantes veces, el tema de la ansiedad existencial, y en el momento en que llegamos a este punto se nota en la sala un silencio enorme, como el que se nota ahora. La separación de Dios es la fuente principal de ansiedad, porque, como dijo Dostoyevsky, el infierno es aquel lugar donde Dios no existe. Esto es el infierno, el destierro de la relación con Dios. ¿Cuál fue el peor momento, el único momento absolutamente desesperante de la vida de Jesús? Salmo 22 lo anticipa, luego en los evangelios lo vemos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos recuerda el intenso dolor de esta realidad que es la separación de Dios, que se vive como ansiedad, depresión existencial. En el fondo de toda ansiedad, y no estoy refiriendo a los trastornos clínicos de ansiedad, sino del desasosiego, de la falta de sentido en la vida, está en la separación de Dios. El poeta místico español Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, escribió sobre la noche oscura del alma sin Dios. Qué bonita expresión, la noche oscura del alma sin Dios. Y terminamos. La espiritualidad cristiana, este es mi último punto muy brevemente. ¿Qué creemos entonces los cristianos? Yo siento un profundo respeto. De hecho, tengo unas ganas enormes siempre de hablar con aquellas personas que abrazan con gusto todas las formas orientales de meditación, para compartirles que en Dios hay una historia mejor. Hay una historia mejor. La espiritualidad cristiana se resume en 3 frases. Dios está por nosotros. Dios está con nosotros. Y Dios está en nosotros. Vamos a verlo muy brevemente. Dios por nosotros. La espiritualidad cristiana tiene un rasgo singular y distintivo que lo diferencia de todas las otras religiones. Cuando os digan que todas las religiones son iguales, esto no es cierto. El cristianismo es la única religión que va de arriba a abajo. El cristianismo es el conjunto de esfuerzos que Dios hace por llegar al hombre. La religión es exactamente lo contrario. Cualquier religión es el conjunto de esfuerzos que el hombre hace por llegar a Dios. Una religión va de abajo a arriba. El cristianismo va de arriba a abajo. Exactamente el movimiento inverso. En este aspecto el cristianismo es lo opuesto de una religión. Dios da el primer paso. Dios toma la iniciativa. Dios busca. Y aquella pregunta de Dios en el Edén, cuando el hombre había pecado, Adán y Eva, una pregunta que retumba solemne y severa en los ojos de en el corazón de toda persona. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. Dios toma la iniciativa. Dios crea al hombre y Dios busca al hombre cuando éste se esconde. ¿Dónde estás? Pero no solamente está por nosotros, sino que también está con nosotros.
Dios bajó a este mundo para rescatar, para sufrir con nosotros, por y con nosotros. El Dios que baja, mito, tontería. Esto es un mito de primero de básica. Bueno, quizás que se lo preguntemos a C.S. Lewis, que ha sido el mejor especialista en mitos que ha tenido la literatura anglosajona del siglo XX, a ver qué es lo que dice de si realmente es un mito. No podemos hablar de mitos los que no entendemos de mitos. La encarnación de Cristo en este mundo tiene muchísimos aspectos que no encajan en un criterio diagnóstico de mito. Es un misterio, ciertamente, pero no un mito. Dios toma la iniciativa, Dios baja. La Navidad es la mayor y mejor historia de rescate que ha habido. Y finalmente Dios en nosotros. La frase de Jesús ya, vosotros en mí y yo en vosotros, en Juan 15, lo resume de manera perfecta. Concluimos a modo de resumen. En las religiones orientales, Dios es un algo, una fuerza impersonal que está en todas partes. En la espiritualidad cristiana, Dios es un alguien, un ser personal que no solo está cerca, la inmanencia, sino que está dentro. La primera frase del Padre Nuestro es un compendio perfecto de lo que es el cristianismo, un resumen inmejorado de espiritualidad cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. El cristianismo es la única religión, también aquí es única, en la que Dios es Padre. No hay ninguna otra religión en el mundo, por supuesto no en el Islam, por supuesto no en las religiones orientales, pero es que ni siquiera en el judaísmo. En el Antiguo Testamento Dios se presenta como Padre de un pueblo. Dios es Padre en el Antiguo Testamento, pero de un pueblo. La idea del Dios Padre mío, el Padre personal, que se relaciona conmigo como un Abba, es exclusivo del cristianismo y se inaugura con Cristo. Yo en vosotros y vosotros en mí, el Padre nuestro. El cristianismo es comunidad. Padre nuestro. No podemos vivir la vida cristiana aislados, solos. Que estás en los cielos. Dios es un tú objetivo. Dios es el gran otro, con mayúscula. Esta, utilizo el término técnico, esta alteridad entre Dios. Dios el alter, el otro. Esta alteridad de Dios. Que Dios es una realidad fuera de nosotros mismos. Es la otra gran diferencia con las religiones, con cualquier otra religión. Y terminamos diciendo, santificado sea tu nombre. En contraposición a esta cultura neopagana que dice, diluido sea tu nombre. Que el Señor nos ayude a apreciar y a vivir realmente la espiritualidad cristiana. Y si hay alguien aquí que todavía no la vive, acercaos a descubrir este tesoro. Las riquezas de la espiritualidad cristiana son absolutamente inmensas y pueden llenar de sentido cualquier vida, por rota o por estropeada que esté. Que el Señor nos bendiga. Amén. Como hemos hablado al principio, tenemos algunas preguntas que nos han hecho. Son pocas, no sé qué, enseguida acabamos. Voy con la primera. ¿Podrías precisar la diferencia conceptual entre laicismo y secularismo
y analizar de qué manera cada uno de estos enfoques influye en la configuración de la sociedad española? Es una pregunta de alto nivel. De hecho, di toda una ponencia justamente sobre este tema en la Asamblea de la Alianza Evangélica del año pasado. Por tanto, me es imposible resumirlo ahora en un minuto. El secularismo es como hemos dicho antes, la introducción del mundo en la Iglesia. El mundo, si comparamos la Iglesia a un barco, de hecho la metáfora es bíblica, es del Nuevo Testamento, si comparamos la Iglesia a un barco, el secularismo es que el agua va entrando en el barco. El mundo va entrando en la Iglesia poquito a poco. Esto es el secularismo. El secularismo fue el gran reto que vivió la Iglesia en el siglo XX, el reto más extraordinario. El mundo entró en la Iglesia. Por supuesto, sigue ahora el secularismo. El secularismo actúa por seducción. Un ejemplo perfecto de secularismo lo tenemos en el Antiguo Testamento, porque el secularismo no es un fenómeno del siglo XX, existe desde el principio. Cuando Israel pide rey a Samuel, en 1 de Samuel capítulo 8, el pueblo va a Samuel y le dice: dile a Dios que nos dé rey. Dice: bien, danos rey como tienen todas las naciones. Danos rey como tienen todas las naciones. La petición del pueblo no era incorrecta. Dios les había prometido un rey. ¿Dónde estaba la trampa? ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el pecado del pueblo? Como tienen todas las naciones. El problema del secularismo es que seduce, atrae y va entrando poquito a poco, convirtiendo a los cristianos en pequeños camaleones, que buscamos no diferenciarnos demasiado del mundo, no llamar la atención, no desentonar, ser normales en el sentido estadístico de la palabra. La normalidad en estadística es lo más frecuente. ¿Quién es normal? El más frecuente. Esto es la normalidad. Pues bien, muchos creyentes buscan ser normales. Pues en este sentido, los cristianos estamos llamados a ser anormales. No digo subnormales, ni supernormales, sino anormales. Es decir, a salirnos de esta mediana, de esta media que hay. Esto sería el secularismo. El laicismo es un fenómeno, no diré inverso, pero el laicismo es introducido por los órganos de gobierno que pretenden que la religión, y en concreto nosotros, nuestra religión, el cristianismo, sea algo privado. Es decir, tú en tu casa y en tu iglesia haces lo que quieras, pero cuando sales a la calle te sacas esta chaqueta y te comportas como todos los demás. Tienes que dejar de ser cristiano. La vivencia cristiana hay que vivirla de manera privada. Estamos viendo cantidad de laicismo hoy en nuestros días. El laicismo nos viene a decir que no hay ningún problema en que seamos creyentes, pero en casita y en la iglesia. Y esta es la razón por la que poco a poco se está deconstruyendo toda la herencia judeocristiana que se ha acumulado a lo largo de 20 siglos. No se puede vivir. El cristianismo no debe tener implicaciones culturales, sociales, políticas, éticas, etc. Cuando sabemos que la palabra de Dios no es así, y como nos demuestra la Reforma Protestante, tampoco es así. El laicismo es la imposición de una restricción de la vivencia cristiana a una vida privada. Esto sería el laicismo. Estas son las diferencias. El secularismo seduce, el laicismo impone.
Esta es la gran diferencia. Y nosotros estamos viviendo en un país que desde hace ya bastantes años el laicismo está intentando arrinconarnos a nosotros a lugares totalmente periféricos, con notables excepciones, gracias a Dios que las hay, con notables, muy notables excepciones, pero la norma general es que los evangélicos pues que hagan lo que quieran en su iglesia, pero ellos no pueden opinar sobre nada que tenga que ver con la vida social. Esto es el laicismo. En el fondo el laicismo es una tiranía, es una dictadura de las ideas. Es uno de los grandes peligros de la Iglesia en nuestros días. Yo diría, sin embargo, que el secularismo es más peligroso, porque el secularismo endulza, seduce. El secularismo es miel. El laicismo te prohíbe. Y en cuanto nos prohíben, nos estimulan a pelear y a luchar. Y ahí estamos en este momento. Por esto yo estoy convencido que la Iglesia en el siglo XXI, a veces me preguntan cómo veo la Iglesia actualmente, yo digo, la veo en buen estado de salud porque está empezando a revelarse. En realidad, en este aspecto la veo mejor que a finales del siglo o la segunda mitad del siglo XX, en este sentido, porque poquito a poco estábamos en un proceso de declive y ahora sí, por lo menos nos rebelamos contra este laicismo, hemos avanzado. Pero nos hemos ido mucho del tema original de hoy, aunque era importante. Sí, esta segunda pregunta es más bien práctica. ¿Qué podemos hacer para atraer y acompañar a personas espiritualmente abiertas que, sin embargo, no se sienten cómodas en una iglesia tradicional? Bonita pregunta, y muy interesante. A ver, lo importante, lo prioritario no es llevar a una persona a la iglesia, lo prioritario es llevar a una persona a Cristo. Esto es lo prioritario. Por tanto, hay que presentarle la persona de Cristo, que conozca al Señor Jesús de una forma personal. La fe cristiana es relación, es encuentro personal. La fe cristiana es conocer a una persona, conocer en el sentido hebreo de intimidad, una gran intimidad. Es esta relación personal. Hay que empezar por aquí, que se sienta atraído por la deslumbrante persona y obra del Señor Jesús. Una vez esta persona haya conocido personalmente al Señor Jesús, el resto de la tarea la hará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hará el trabajo. Nosotros hemos de ser simplemente guías que vayamos marcando, pero el Espíritu Santo es el que pone las necesidades, la convicción, el que guía los pasos de una persona. Y como hemos visto, el cristianismo no se puede vivir aislado. El cristianismo es comunidad. Es inconcebible vivir el cristianismo si no es en una comunidad. Me habréis oído contar esta anécdota, especialmente los que tenéis la costumbre de escuchar predicaciones o conferencias mías, la anécdota de que hace unos años, pocos, unos 20 años, creo que en el 2005, se fundó en Inglaterra la primera iglesia atea. Una iglesia atea. Su líder, entre comillas, pastor Sanderson Jones, fundó una iglesia y los ateos se reunían el domingo allá. El día de la inauguración le preguntaron, oiga, ¿y qué sentido tiene esto, una iglesia? Dice, sí, dice, los cristianos tienen un gran privilegio y es que cada domingo se encuentran en comunidad y están juntos y hablan y se relacionan. ¿Y por qué nosotros los ateos no podemos tener este privilegio de una vida también en comunidad? Lo que comparten allá no lo sé, pero tienen comunidad. El inmenso privilegio de vivir en comunidad es una de las bendiciones del cristianismo. Yo no creo que la mejor manera de llevar a una persona a Cristo sea hablándole de iglesias. El Señor Jesús no lo hizo. La mejor manera es atraerle a Él, a Cristo. Muy bien, pues vamos con la última. No sé si son dos preguntas en una, yo te la voy a leer tal como la escribieron, a ver qué deduces.
¿Se puede tener un exceso de celo por la palabra de Dios? ¿O vivir la palabra puede cambiar nuestra sociedad? Empezamos por la segunda. Por supuesto que sí, que la palabra es relevante para nuestra sociedad. Los 10 mandamientos son el mejor ejemplo. Los 10 mandamientos son absolutamente fascinantes. Absolutamente. Creo que no hay en la antigüedad ningún código ético que tenga un valor preventivo, profiláctico, desde el punto de vista psicológico, comunitario, social, como los 10 mandamientos. El Señor dio los 10 mandamientos para aprender a vivir en libertad, después de 400 años de esclavitud. Y toda la palabra de Dios está llena de una sabiduría que es aplicable a toda la vida, a toda la cultura. De nuevo, el ejemplo de la Reforma Protestante nos lo demuestra. La Reforma Protestante llegó hasta los últimos rincones de la vida, de la sociedad. Un ejemplo, la semana que viene tengo en Huelva, en una serie de actos, un encuentro con políticos, y voy a hablar de la Reforma mucho más que una fe. Y lo primero que les voy a decir es los países que históricamente han tenido menos índice de corrupción. La lista de 10 países que cada año aparece, bueno, la lista de 100 países. Los 10 primeros que aparecen siempre con menos índice de corrupción son los países de herencia protestante. Ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios justamente ha moldeado, ha cambiado, ha transformado. Es lo que decíamos del extraordinario patrimonio cultural y moral del cristianismo. Un último punto y termino. La cultura occidental se basa en 3 grandes columnas: el derecho romano, la filosofía o sabiduría griega y la ética cristiana. Esto no lo digo yo, lo han dicho pensadores destacados no cristianos. El derecho romano, la sabiduría o filosofía griega, la ética cristiana. Si quitamos una de estas columnas, el edificio se derrumba y lo estamos viendo. Europa va a pagar muy caro el cinismo con el que está rompiendo a conciencia todos y cada uno de los principios cristianos que han sostenido éticamente su sociedad. La factura la vamos a ver, y de hecho ya la estamos viendo. Y creo que nos toca a nosotros volver a replantear y a proclamar la gran riqueza del cristianismo como una fuerza transformadora, no solamente de personas, sino también de sociedades. Pero bueno, nos hemos ido de tema, y esto va mucho más allá de la espiritualidad, pero creo que eran también cosas interesantes. La otra parte de la pregunta: ¿se puede tener un exceso de la palabra? Depende de lo que entendamos por celoso, un exceso de celo, ¿verdad? Yo pienso que si por la palabra celo entendemos una preocupación, un deseo, como el que se describe en el libro de los Hechos, de que escudriñaban afanosamente las Escrituras para ver qué decían de Jesús, yo creo que no hay nunca un exceso de celo. No podemos confundir exceso de celo con fanatismo. El celo es una cuestión de intensidad. El celo es intensidad. El fanatismo es orejeras, reducción. Por tanto, se puede tener un intenso celo por la palabra del Señor con una amplitud de miras. De hecho, la palabra del Señor amplía mucho nuestra visión porque nos da sabiduría, la sabiduría que viene del Señor. Por tanto, ojalá haya una epidemia de celosos por la palabra del Señor. Muchas gracias. Voy a pedirle al pastor Salvador Casero que suba aquí, por favor. Vamos a
agradecer con un detallito de recuerdo, básicamente, a don Pablo su visita aquí y su conferencia. Bueno, don Pablo, cuando yo le conocí, ¿qué año era? ¿El año 80? 95. No, el 80 es Valdepeñas. Es Valdepeñas, sí, sí. Justamente nuestro primer año de casado, aún no había nacido nuestro hijo y usted terminaba de su carrera. Y desde entonces le hemos seguido, le hemos conocido. La que más ha leído de los libros ha sido mi esposa. Pero nunca me imaginé que algún día esto sucedería. Así que gracias al Señor, porque sabemos que no trabajamos en vano. Así que en nombre de la congregación y nuestra queremos hacerle esta placa recordatorio del día que usted pasó por aquí. Estamos muy agradecidos y se ha cumplido un deseo que hace muchos años el hermano Juan Francisco tenía, una conferencia del doctor Pablo Martínez en Colmenar Viejo. Pues ya será cumplida. Así que bendiciones en nuestro eterno Dios. Bendiciones para ustedes como Que se iglesia. vaya muy bien en esa conferencia para políticos. Agradeceré sus oraciones. El lunes día 1 de noviembre, no, 2 de noviembre, el lunes 2 o 3 de noviembre. Afrónteles con esta frase que Quijano dice en el Quijote: la verdad es lo que nos debemos a nosotros mismos y a los demás. Pues lo voy a decir. Un representante de la iglesia de Molins, un representante, hace un recuerdo aquí Sí, también, don Pastor don Mariano por ejemplo, Heredia, hermano de Paqui, en representación de la iglesia. Pues, bueno, queremos el nombre de la congregación como recuerdo y agradecimiento a la iglesia de Molín. Ha sido, como decía el primer día en la presentación, ha sido y sigue siendo uno de los eslabones que Dios ha utilizado para que Colmenar Viejo y esta iglesia llegue hasta aquí. Para Paqui y para mí siempre habéis sido un apoyo muy grande, y está José Manuel y Loli, y lo voy a decir porque se me antoja, ¿vale? Entonces no teníamos coche y el pastor don Miguel García me dijo: ven que a Molins que vas a llevarte un coche. Y dijo Loli: mira, mi marido me ha quitado el 5.000 y se le ha dado a Paqui y a Salvador. Así que el coche que tuvimos aquí en Colmenar Viejo, un 5.000, fue por vosotros, que fue utilizado para la obra del Señor. Después, ese coche, cuando ya estaba dando las bloqueadas, se quedó con el hermano Francisco Portillo hasta que el motor murió de muerte natural. Así que muchas gracias, porque formáis parte del desarrollo y del crecimiento de esta iglesia. tenemos una más, queremos que venga Magdalena a recogerla, por favor, también por su ayuda en esta conferencia. Bueno, yo a Magdalena la conozco por hoy, pero siempre el contacto ha sido a través de pedidos telefónicos y demás, y el que más ha trabajado con la librería Emmanuel ha sido nuestro hermano Carlos Oliveira, el que hace los pedidos de la Biblia, de los libros y lo demás, y que siempre está dispuesto a tener un buen servicio.
Y cuando vendéis un libro, no sabéis las vueltas que va a dar y hasta dónde va a ir a parar. Hablando de libros, otra anécdota en relación con Molins de Rei. Cuando llegamos a vivir a Colmenar Viejo, no llegábamos a los 20.000. Ahora somos 60.000. Podemos decir que ahora mismo habría una iglesia por cada 10.000 habitantes. Pero cuando se estaba creando la biblioteca, el concejal de Cultura, que era maestro, aquí había una escuela en aquella época, que era maestro, manda una nota y me dice, no me llamaba pastor, era mi nombre Salvador, y dice, Salvador, ¿vosotros podríais colaborar con libros para la biblioteca? Y digo, pues claro, ¿cómo no? Nosotros somos difusores de libros y editamos muchos libros. Entonces, hablando con Molins, ellos mandaron un paquete de libros para la Biblioteca Municipal de Colmenar Viejo, que todavía hoy está por allí, grandes temas bíblicos. Los demás libros no recuerdo su título, pero ese está todavía en la Biblioteca Municipal de Colmenar Viejo y vino de Molins de Rei. Bien, pues estamos llegando al final. Queremos igualmente expresar en nombre de la Iglesia nuestro agradecimiento al Ayuntamiento y especialmente a la Concejalía de Cultura, que nos han cedido este salón de actos del Centro Cultural Pablo Neruda, y gracias a esta colaboración y apoyo pues es posible celebrar este acto en un espacio tan emblemático como este. Igualmente reiteramos nuestro agradecimiento al doctor don Pablo Martínez por tan excelente conferencia con la que hemos disfrutado, especialmente algunos que somos de hace mucho tiempo seguidores de él, y hemos aprendido también mucho. Asimismo, muchas gracias al grupo de alabanza de Molins de Rei, que es nuestra iglesia hermana allá en Cataluña, y a todos los hermanos y hermanas que con su esfuerzo han conseguido que todas las actividades de este aniversario, nos queda mañana la del culto unido, pero estamos llegando al broche de oro, así que gracias hermanos, gracias hermanas, porque hemos conseguido, yo creo, la excelencia para la gloria de Dios. Por eso también de manera muy especial nuestro agradecimiento a nuestro Dios, ya que sin Él no podríamos haber hecho nada. Como dice en el programa, tenemos ahora la despedida y la oración final que la va a hacer nuestro presidente del Consejo de Iglesia, Carlos Oliveira. Llevamos ya un rato sentado, así que nos ponemos de pie. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias porque ha sido tu amor y es tu amor lo que ha hecho posible y lo que hace posible estos 50 años aquí en Colmenar y en otros tantos sitios. Eres tú, Señor, el que mueve corazones, el que dispone de personas, el que usa a cada uno como instrumento en tus manos para llevar a cabo tu obra. Y queremos darte las gracias por ello, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí has estado con nosotros, y sabemos que vas a estar otros 50 ayudándonos a poder llevar a cabo tu obra. Queremos darte las gracias en esta tarde en especial por cada uno y cada una de las que han estado aquí, han podido disfrutar y gozarse de estas actividades. Gracias por Pablo, por su ministerio, por sus palabras.
Gracias por Salvador y por Paqui, por ese trabajo que han hecho hasta aquí y que aún les queda todavía por hacer. Queremos también pedir ahora tu bendición para cada uno, sobre todo para aquellos que han de volver a su hogar, que los lleves con tu bien, con tu paz, con tu amor, y que podamos seguir disfrutando y gozándonos en ti, porque eres nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.